Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este segmento, a Family ID Podcast. En esta ocasión nos encontramos en comunicación con nuestro amigo Andrés Barrera, donde nos va a estar contando un poquito de la importancia sobre la misión y la visión. En este punto específico vamos a hablar sobre la misión. Buenas tardes, buenas noches, Andrés. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, es un privilegio estar acá nuevamente con ustedes. Bueno, Andrés, compartinos los tips o los puntos que vos considerás, por qué es importante tener una visión. Hoy en día estamos viendo un momento tan importante en la historia, para nuestras familias, para nuestra comunidad, porque todas las personas quieren saber para dónde van, ¿entiendes? Y todos andan tratando de buscarle un sentido a su vida y quieren realmente poder direccionarse y tener la certeza que a donde están yendo es el sitio correcto, ¿sí? Y mira que hay algo importante, Dani, y los oyentes, y toda empresa, toda institución, llámese colegio, universidad, banco, hospital, entidad privada, pública, tienen una visión. Es decir, ellos saben para dónde están apuntando, saben para dónde van. Y resulta que un colegio, una universidad, tiene muchísimas personas que están trabajando ahí. Y esas personas, de una u otra manera, están contribuyendo para que la visión de esa institución se pueda llevar a cabo, ¿sí? Ahora, estamos hablando de la visión de una institución que puede llevar 30, 40, 50 años, puede durar más de 100 años, y en muchos casos han habido instituciones que se han venido a la quiebra, ¿sí? Han terminado. Empresas familiares que han venido se han ido a pique, han terminado, han fracasado. Y muchas grandes empresas hoy en día, en todo el mundo, han decidido cerrar el negocio y ahí se termina la visión. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros hablamos de una visión familiar, ¿sí? Estamos hablando de algo que va a permanecer, es decir, que va a perpetuar, que se va a perpetuar durante muchísimas generaciones. Es decir, yo como padre de familia eh, recibo algo de mis papás y eso se lo transmito a mis hijos y espero poder ver a mis nietos. ¿Sí? Ahí estamos hablando de 4 generaciones. ¿Ok? Pero mira qué tan importante puede llegar a ser el impacto de lo que mis papás creen, piensan, eh, han establecido en sus vidas como familia, ¿sí? Y qué impacto puede tener eso sobre mis nietos, por ejemplo, que vendrían a ser los tataranietos de mis papás. ¿Okay? Entonces nosotros, como Family ID, estamos trabajando fuertemente para ayudarle a cada familia a que pueda tener sus valores escritos, su misión desarrollada y su visión clara. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Para qué? Para que la puedan pasar a sus generaciones. Para que, primero que todo, para que la puedan descubrir y de esa manera poderla escribir también, poderla vivir y terminen pasándola a sus generaciones. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, el taller es una de las herramientas a través de las cuales nosotros podemos ayudarle a cada familia. Y quiero compartir, no sé si tengas alguna otra pregunta, Dani, antes de compartirles una pequeña historia que nos ha impactado mucho y los que hemos participado en los talleres ya conocemos un poquito al respecto. Está claro la respuesta sobre la importancia. Y queda tiempo, así que podés compartir una mala historia Ok, sobre la Monty visión. Robert. Ok, ok. ¿Sí? Bueno, gracias, Dani. Sí, quiero contarles una historia de un personaje que se llamaba, o se llama Monty Roberts. Se llama Monty Roberts. Él es dueño de un rancho ecuestre en el sur de California. Y en una oportunidad él le permitió a una persona organizar eventos de recaudación de fondos para programas de jóvenes en riesgo. Y cuando este amigo estuvo allí, lo presentaron diciendo, quiero decirles por qué le permito a Jack usar mi casa. Eso lo dijo Monty Roberts. ¿Sí? Y Monty empieza a contar la historia a las personas que estaban allí y realmente estaba hablando de él mismo. Y dice, mire, la historia se remonta a un joven que era el hijo de un entrenador de caballos. Esta familia era una familia ambulante, era una familia que no se quedaba en un solo sitio y simplemente iban de establo en establo buscando
diferentes pistas de carreras para los caballos, iban de granja en granja, de rancho en rancho, entrenando caballos, porque era el oficio que ellos estaban realizando. Pero resulta que los estudios de secundaria del muchacho, podríamos decir del bachillerato, constantemente fueron interrumpidos. Imagínense una familia que no se queda quieta, una familia que va, son, ¿cómo se llama eso? Nómadas, que van de un sitio a otro. Entonces los estudios de este joven, pues obviamente no iban a permanecer estables, tenían que cambiar posiblemente de colegio, de maestras. Y cuando este joven estaba ya en el último año de su secundaria, le dijeron, queremos que escribas un ensayo acerca de lo que tú quieres ser y hacer cuando crezcas. Esa noche, ese joven escribió un ensayo de 7 hojas, describiendo su objetivo, su meta, su sueño. ¿Y saben cuál era el sueño? Ser el dueño de un rancho ecuestre. Este joven escribió acerca de su Sí, sueño con un gran detalle e incluso dibujó un diagrama del rancho. Era gigante, más de 80 hectáreas, y mostraba allí la ubicación de los sitios donde iban a tener a los caballos, de las viviendas, de los establos, de la pista de carreras. Y luego dibujó un detallado plan para el piso de una casa de 4.000 metros cuadrados, algo muy, muy grande, que construirían allí en el soñado rancho de más de 80 hectáreas. Ese joven puso su mayor esfuerzo en el proyecto. Imagínense que al día siguiente se lo entrega al profesor. ¿Ustedes qué creen que le dijo al profesor? Le devolvió el proyecto. Pero no solamente le devolvió el proyecto, sino que al frente de su trabajo tenía una enorme F, es decir, que había, y en rojo, es decir, que había fracasado, que había fallado. Y además una nota que decía, búscame después de clase. Este joven, es decir, Monty Roberts, se fue a donde su profesor y le dijo, profe, explíqueme por qué recibí una F. Y él le dijo, mira, Monty, este es un sueño real para un joven como tú no tienes dinero, tu familia va de un lugar a otro, no tienen estabilidad, no tienen recursos. Monty, ser el dueño de un rancho requiere mucho dinero, hay que comprar el terreno, hay que comprar los animales para criarlos, luego dinero por los sementales. Mire, no hay ninguna posibilidad de que puedas lograrlo, Monty. Luego le dijo, si tú quieres reescribir este trabajo con una meta más realista, más objetiva, más alcanzable, voy a considerar nuevamente tu calificación. Pero este joven se fue a su casa, lo estuvo pensando por un tiempo y le dijo a su papá, ¿qué debía hacer? Papá, ¿qué crees que debo hacer? Su papá lo miró y le dijo, mira, Monty, debes tomar una decisión con respecto a esto. Sin embargo, creo que esto es una decisión muy importante para ti. Finalmente, el joven estuvo meditándolo por una semana, devolvió el mismo ensayo sin ningún cambio y le dijo al profesor, profe, puede quedarse con la F y yo me quedaré con mi sueño. Imagínense tan arriesgado este joven. Luego, allí en la reunión donde estaba contando la historia, les dijo, les cuento esta historia porque están sentados en mi casa de 4.000 metros cuadrados, en medio de mi rancho ecuestre de más de 80 hectáreas. Es decir, Monty estaba contando la historia, ¿sí? Y les estaba diciendo, mire, yo fui el que pasé esa vivencia, yo fui el que experimenté eso, a mí me rechazaron, a mí me menospreciaron, a mí no me valoraron, pero ahora están sentados en mi casa. Y resulta que Monty todavía conservaba ese ensayo y lo tenía sobre la chimenea. Y resulta que, dice Monty, hace 2 semanas, hace 2 veranos, ese mismo profesor que no le aceptó su proyecto, él trajo a 30 jóvenes a acampar en el rancho por una semana. Y cuando el profesor ya se iba, le dijo, Monty, quiero decirte algo. Cuando yo era tu profesor, ¿sabes yo qué hacía? Robaba los sueños de los niños. Y durante muchísimos años robé los sueños de muchos niños, pero gracias a Dios que tuviste las suficientes agallas para no renunciar a los tuyos. Y eso nos deja una gran lección a todos nosotros. y la lección que yo veo es la importancia de tener una visión clara hacia dónde uno quiere Este llegar. joven tenía un sueño grande. ¿Cuál era? El ser un entrenador de caballos. Y eso le permitió escribir, colocar en papel lo que él quería, cómo lo quería. Y es decir, eso lo podemos resumir simplemente que tuvo una gran visión. Y la visión realmente es saber para dónde yo voy, para dónde nos estamos dirigiendo ahora, como padres de familia, como esposos, como hijos, como hermanos, como empleados, como parte de una organización, como parte de una comunidad. Nosotros realmente debemos saber para dónde vamos. Y ahora, cuando tratamos el tema de la familia, ¿sí? Hay familias
que posiblemente saben qué es lo que quieren y de pronto lo saben a corto plazo. Pueden decir, bueno, queremos tener una casa, queremos darnos unas vacaciones, queremos cambiar de auto, queremos que nuestros hijos vayan a la universidad, queremos conseguir esto y aquello. Pero cuando hablamos de una visión generacional, hay como que viene el signo de interrogación y uno dice, bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hacemos nosotros para tener una visión generacional? Es decir, una visión que me permita establecer el rumbo para qué, para poder llevar a mi familia, para que mis hijos puedan continuar, para que mis nietos puedan seguirla y así sucesivamente. Eso es una visión que no es complicado, es simplemente saber saber cuán importante puede eso afectar a mi familia, ¿sí? Y nosotros en el taller, de una manera muy práctica, le ayudamos a la persona, primero, a que establezca sus valores. Es decir, los valores son aquellas cosas por las cuales nosotros estamos dirigiendo nuestra vida constantemente. El amor, el respeto, el compromiso, la solidaridad, la fidelidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Tan pronto tengamos esos valores establecidos, entonces les ayudamos a colocarlos por escrito, ¿sí? Y que podamos elaborar una visión, es decir, cómo los vamos a modelar. En muchos hogares se habla de que aquí se ama, aquí se respeta, ¿sí? La fidelidad es importante, pero no tenemos nada por escrito. No sabemos cómo realmente vamos a amar o perdonar, por ejemplo, ¿sí? Que también es uno de los valores supremamente importantes que se necesitan en nuestra sociedad hoy en día. Entonces, ¿cómo vamos a perdonar? Bueno, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. ¿Cómo vamos a amar? ¿A pesar de? ¿O vamos a amar solamente a los que nos aman? ¿O vamos a amar a los que nos hacen cosas que no son tan agradables? ¿Me entiendes? Entonces, la misión es cómo vamos a modelar nuestros valores y la visión es hacia dónde nos dirigimos como familia. ¿Por qué quiero yo que mi familia me recuerde? ¿O de qué manera? ¿Sí? ¿Qué voy a escribir yo para que mi familia me recuerde? ¿Qué le voy a escribir a nuestros hijos para que ellos sepan para dónde nos estamos dirigiendo? ¿Qué clase de familia realmente quiero tener yo? ¿Cómo quiero que mis hijos me recuerden? Que nos recuerden, perdón. ¿Cómo quiero yo que la gente me vea? ¿Cómo quiero que mi familia me vea? ¿Y cómo quiero yo ver a mi familia? Eso es básicamente la visión. ¿Ok? Saber para dónde vamos como familia. Gracias por escuchar nuestro podcast. Te quiero recordar que nos encontrás en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube como Family ID Español. Muchas gracias y nos estaremos encontrando en la próxima.